Ahora sí, listo. Trello es una herramienta que te va a ayudar a generar procesos de evaluación y de revisión de un trabajo, de un proyecto que tú tengas en puerta. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es generar un tablero. Y un tablero va a ser justamente toda la parte donde se va a encontrar el proceso que debe de seguirse. ¿Ok? Aquí ya tengo algunos ejemplos, sin embargo, pues también le puedes agregar algún otro. ¿Sale? Entonces, si creamos un espacio de trabajo, tenemos que ponerle el nombre del proyecto, el tipo de proyecto que es, en este caso sistemas de educación, porque estamos formándonos, y la descripción de ese proceso. Ya que lo tengas, lo que te va a mandar es justamente a esto, a un tablero. Y este tablero lo que te va a sacar es todas las actividades que tú puedes colocar en función a un tiempo. Fíjate, todas las actividades que tienes que sacar en función al tiempo. Vamos a hacer la prueba. Insisto, usar o no Trello será responsabilidad de ustedes en este momento, o usar Google Calendar o usar su libreta, no hay ningún problema. Yo lo que necesito es lo siguiente, fíjense bien. En función a lo que ya tienen, a lo que han escrito o lo que han estado buscando, si es que este tema de interés ahora les resulta nuevo, necesito primero que otra cosa que hagamos la problematización. Listo, prof, eso ya lo tenemos, lo hicimos en las primeras actividades de la semana antepasada. Y bueno, lo más importante es que ya nos explicó que también en ese triangulito tenemos que identificar que de mi tema o de mi objeto de estudio, ya pasado por las preguntas, ya depurado, ya deconstruido, puedo establecer que se haya revisado a nivel internacional, a nivel nacional o incluso a nivel local. Y era donde yo ponía el ejemplo, ¿no? O sea, a nivel internacional, ¿qué es de lo que, qué tanto se ha hablado, por ejemplo, de, Liz, ¿cuál era lo de la homofobia? Actitudes hacia la comunidad HLD, violencia psicológica y repercusiones. Ese era nuestro tema. Sí, bien, bien, bien. Y entonces yo digo, actitudes hacia la comunidad HLB, ¿ok? Si yo solo busco en Google, me van a aparecer de entrada poco más de 23.600 resultados. Acuérdate, ese triangulito que también necesito que pulas o que trabajes bien para la entrega de ese primer trabajo es, yo necesito buscar de esta información qué es lo que se habla, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se conoce a nivel internacional. Entonces, yo puedo ponerlo o debo ponerlo en inglés. Ok, no ando muy bien de inglés. Bueno, abro Google Translator y le pongo acá actitud. ¿Cómo era este, Liz? Actitudes homofóbicas. Era comunidad LBT, ¿no? HLB. HLB, ok. Violencia psicológica Ujú. y repercusiones en su salud mental. Violencia psicológica y repercusiones salud mental, ¿ok? Y entonces, bien que mal, o bajo ciertas condiciones de del mismo programa, ya tengo el título en inglés, o bien no el título, pero al menos la mayoría de las palabras clave para poder buscarlo. Me voy a Google y ahora sí, le doy aquí, pegar, y entonces me van a aparecer resultados en función a artículos académicos para este tema, ¿no? Asociación entre homofobia internalizada y mental disease, algo así como enfermedades mentales. Page header, salud mental, y entonces dices, bueno, ya me está sacando mejor información, sin embargo tengo un problema. Mucha de esa información que está contenida en estas palabras en inglés que estoy buscando, me mandan a páginas en español.
Y ustedes lo van a ver. Dices, ¿por qué? Bueno, la realidad es muy sencilla. Ojo, el inglés hasta el día de hoy sigue siendo, como hace ya muchos años, el idioma de la ciencia. ¿Por qué? Más allá de los procesos históricos que llevaron a Inglaterra a generar esas grandes avances para el beneficio de la humanidad, la realidad es que hasta el día de hoy, en muchos artículos, si no es que en todos, tienes que poner el título tanto en inglés como en español. Aquí lo que yo tendría que ver es, por ejemplo, la salud mental se relaciona con expresiones de estigma homofóbico como acción comunitaria en mujeres mexicanas, lesbianas y bisexuales. Dices, bueno, esto es lo que se ha hecho o se ha construido a nivel nacional, pero yo lo que necesito es ver o saber que se ha construido a nivel internacional. Entonces, cuando yo coloco mis palabras, tal cual los pone el traductor, puedo quitar algunas preposiciones, ¿ok? ¿Alguien se sabe o recuerda cuáles son las preposiciones del español? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Si yo quito las preposiciones, e interconexiones, la búsqueda en Google se facilita. ¿Por qué? Porque entonces ya no busca conceptos, ya está buscando palabras. Y entonces obtenemos prácticamente el doble de lo que yo estaba obteniendo en un principio. Pero me sigue diciendo que no hay buenas coincidencias. ¿Qué puedo hacer? Si tú le das en sugerencias, te va a dar una serie de pasos que podemos seguir, sobre todo en cuanto a la forma en la que nosotros necesitamos que nos llegue la información. Nosotros tenemos una muy mala costumbre, le pedimos a Google que busque las cosas y así como las busca, así ponerlas. Bien. Si tú le das en opciones, aquí en opciones de Google, puedes pedirle que te haga la posibilidad, ahí está, de buscar, por ejemplo, solo en algún idioma. Puedes ponerle inglés, que insisto, es el idioma más recurrente en cuanto a eso. Profe, en alguna materia o en algún momento nos dijeron que solo teníamos que poner bibliografías, ojo, bibliografías de cierta fecha para acá, o sea, de 2 años para acá, de 3 años para acá, y eso me espanta. Bueno, en realidad no debes de preocuparte en hacer tu búsqueda y depurarlas a manera manual. Aquí puedes poner la fecha, con intervalos de tiempo personalizados. Por ejemplo, desde agosto del 2018, ¿no? Por ejemplo. Bueno, del 19 por esto de la pandemia. Y entonces tu búsqueda se vuelve más precisa. ¿Por qué? Porque te va a dar información de papers, bibliografías, artículos, cosas relacionadas con tu tema, pero con una fecha determinada. Yo le puedo poner aquí cualquier fecha y le voy a poner el último año. Y entonces me reduce las posibilidades de que los trabajos que yo vea, si puedes observarlo, tienen fechas específicas o determinadas. 2020, 2021, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Luego, ¿qué otra cosa puedo hacer? Le puedo pedir a Google sobre todos los resultados y la manera en la que yo necesito que me los presente. Por ejemplo, le damos acá. Y bueno, ahí me dice que como tal, todos estos resultados se encuentran de una manera mucho más precisa en el idioma inglés y que es allí o en algunas de estas páginas en donde podré encontrar mejor información. ¿Por qué? Porque lo que yo hago con esto es reducirlo. Otra. ¿Qué es lo que sucede cuando yo necesito buscar no solamente en el idioma inglés? Pues aquí le puedo mover el lenguaje, ocultar resultados explícitos, búsquedas avanzadas. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, yo necesito que busque por palabras. Ojo, yo desde acá ya quité las preposiciones y aquí le pedí que solo busque palabras. Ahora, puedo ponerle frases exactas, como por ejemplo,
violencia psicológica. Homofobia. Incluso le puedo poner número de palabras específicas. Ajá. Si lo quiero que lo busque en cualquier idioma, no. Yo solo lo necesito ahorita, por lo que me está pidiendo el profe Abad, que sea en inglés, ¿no? Región en donde quiero que lo busque. Esto es bien importante. Yo puedo poner un país específico. Ojo, insisto, yo puedo poner lo que ha hecho Estados Unidos sobre este trabajo. Última actualización, te puedo decir, del último año. Sitio o dominio, esto ya es cuando es más específica por algún tipo de buscador o navegador. Ajá, sí, su HTTP, pues. Ajá. Término en el que aparece, si es en el título, vamos a pedirle que sea en el título o en el texto, indistintamente. Creo más conveniente que sea en el título. Y si es una búsqueda segura, y el tipo de archivo. Puedo pedirle que me saque PDFs, PostScript PDFs, archivos de Excel, de PowerPoint, de Word, etcétera, etcétera, incluso de texto enriquecido. Vámonos con el más común, que es el PDF. Y si tiene derechos de uso o derechos de autor, páginas cuyo uso no requiera de licencias. Te voy a explicar por qué y ojalá después puedas ver bien este video, porque al quitarle tú esa opción, entonces te evitas lo que para muchos es un problema y una injusticia, de que hay páginas que hacen ciencia, que son financiadas por instituciones públicas o privadas, pero que te cobran para ver esos resultados de lo que se supone, pues, parte de lo que tú pagas indirectamente. Y le damos la búsqueda. Obviamente, aquí me dice, asegúrese que todas las palabras están escritas correctamente. Tú le puedes restablecer los procesos de tu búsqueda. Lo importante es que el resultado que tú obtengas tenga siempre una buena calidad o lo suficientemente confiable, o sea, lo suficientemente confiable para que esa información te llegue bien. Ahora, yo dije hace rato una palabra que quizás no notaste porque es muy común que no lo hagamos en un principio, pero muchas personas te dicen o te van a decir cuando entregues tu proyecto: ok, ¿y de cuántos libros tú te agarraste? Ah, bueno, pues tengo, mire, me salió este PDF, me salió este PDF, me salió este PDF. Ajá, sí, pero yo necesito que me digas libros, o sea, no PDFs. Bueno, ok, tengo algunos libros que descargué de PDF o en PDF en mi máquina y también de ahí utilicé tal cosa, ¿no? Te pongo un ejemplo. El Hernández Sampieri. Yo le voy a poner PDF. Y voy a encontrar que en algunos casos mucha de la información la puedo obtener de ese fragmento del libro del Hernández Sampieri. ¿Ya lo viste? Pregunta: ¿esta es una obra que podría servirme como bibliografía? Sí, no, ¿por qué? Adelante, Jess. Sí me escucha, profe. Yo digo que sí puede funcionar como bibliografía, porque al final de cuentas nos tenemos que basar en una metodología para hacer nuestro trabajo. Entonces, lo que este libro trata es como explicar esta parte. Al leerlo nosotros, pues de ahí nos vamos como a basar para construir nuestro trabajo. Bien. Totalmente de acuerdo contigo, salvo en una cosa. Entonces, viene otro tema que también se tiene que colocar en la última parte de nuestro texto. ¿Es bibliografía, electrografía o referencia? Y entonces ahí es en donde mucha gente, con toda la mala intención, también debo ser honesto,
te empieza a molestar y te dice, no, pues es que en realidad esto no es una bibliografía. Una bibliografía es esto, o sea, es un libro que tú compraste, que cuesta un chingo de varo y que pues tú tienes que tener actualizada la 5ª edición, porque si no, pues no te lo paso, O sea, me metiste el Hernández Sampieri 5ª edición y ahorita ya estamos en la 12ª. Tu libro no está actualizado, no cumple la regla que te había dicho de que fuera 5 años para acá, y entonces dices, a ver, pero las revisiones o las evaluaciones de la bibliografía, pues, al final de cuentas son a veces cuestiones mínimas. Generalmente lo que hacen en algunos casos es las revisiones de una obra posterior a su publicación, las van haciendo más chiquitas. Si no, búsquense el Harold Kunz, que es un libro maravilloso de administración. Empezó siendo una obra de este tamaño, de la McGraw-Hill, y al día de hoy la última edición es una cosita así. Y tú dices, o sea, ¿qué onda con eso, no? Pero bueno, respetable. Sigue la pregunta en el aire. Este texto que yo descargué y que yo considero lo puedo utilizar. Ojo, lo voy a meter como referencia. Ok, le pongo APA 7ª edición. Esta fuente, me dice que esta fuente puede ser confiable. Le doy el clic acá, lo copio, me voy a Word. Y listo, para no hacerle mucho de emoción, la envío. Fíjate. Este es el texto, ¿cierto? Del Hernández Sampieri, tal. Pregunta. ¿Esto de aquí es una bibliografía? Y la respuesta es no. Me voy a apurar un poquito porque acuérdense que solo tenemos una hora. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque al poner yo una liga, en realidad lo que estoy poniendo es el lugar en donde yo lo revisé, que es este. Y así cualquiera de ustedes lo puede abrir. La bibliografía sería cuál es, con base a esto, en Word, Excel, en PowerPoint, en cualquier lugar en donde vayas a construir tu cita, poner Sampieri, Hernández Sampieri et al. 2018, metodología de la investigación, editorial tal y tal. Ajá. Esa sería la bibliografía. Pero esta no, y eso es algo que nosotros generalmente hacemos de una manera no muy conveniente. ¿Por qué? Porque entonces lo que al final de cuentas estamos poniendo solamente es una referencia electrográfica. O sea, una dirección electrónica de la cual yo, muy bien o muy justamente, estoy sacando información. ¿Sí me explico? De hecho, si tú ves esta cita, que el mismo, que esta APK, que después te voy a decir cómo se llama y cómo funciona, no me está diciendo cómo es que realmente funciona o va a funcionar. ¿De acuerdo? Acá es entonces en donde yo tengo esa referencia que por sí mismo no me está diciendo nada. ¿Sí me explico? Entonces, antes de meternos en esas broncas y antes de meternos en este tema, sí necesito que tengamos a bien pensar muy claramente sobre la forma en la que vamos a utilizar nuestro Google. ¿Sale? Utilizar Google no siempre va a ser sencillo como ponerle en el buscador lo que necesito y agarrarme los primeros resultados. Tomen eso en consideración. Ahora, ¿qué es lo que debemos entregar ya? En las referencias que nosotros tenemos está el planteamiento del problema, que ese ya lo tenemos. Necesitarán ustedes pasarlo en limpio a esa hoja o a ese trabajo. Sus objetivos, que van a salir obviamente de su planteamiento del problema, a qué quieren llegar, a corto, mediano, a largo plazo, objetivo general, objetivos específicos. Ojo, muchas veces el objetivo general que vamos a colocar no es otra cosa más que responder a la pregunta de investigación o aprobar o desacreditar alguna de nuestras hipótesis, pero los objetivos específicos, que insisto ya serían en esa temporalidad, nos vayan a ayudar a delimitar hacia dónde queremos llegar. Luego, utilicen estos criterios, siempre utilicen el uso de verbos infinitivos y sobre todo váyanme redactando, por favor, una justificación. Y cuando pido que me redacten una justificación, quiero que hagan su mayor esfuerzo para colocar en ella
lo que ustedes, a partir de esa problematización o descomposición de su objeto de estudio, ya han encontrado. Insisto, pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en cualquier procesador de textos. No me interesa que la portada tenga imágenes, solo colóquenme su nombre y pónganle anteproyecto 1. ¿Qué van a hacer? Primero van a poner su planteamiento del problema, no con las bolitas, como ya lo hicimos, sino más bien ya redactado. ¿Cómo te puedes guiar? Pues guíate por las preguntas. Ponlas, ¿qué? Esto, esto y esto y esto, ¿cómo? Esto, esto y esto. Y después que ya lo tengas, borra las preguntas y dale una forma que pueda ser fácil de leer o de entender para una persona que no seas tú. ¿Sale? Después, objetivos. Ya que tienes tu justificación, desarróllate tus objetivos. General, específico, a corto, mediano, largo plazo y qué es lo que tienes que hacer en cada uno de ellos para llevar a donde estás. Si todavía no sabes, si todavía no estás seguro, no te preocupes. Al final yo necesito primero revisar o ver qué terreno estamos pisando para saber de dónde partir en el apoyo de la construcción. ¿Qué quiero decir? Este primer trabajo formal que ya vamos a entregar para el día lunes, o sea, para este lunes que sigue, me va a servir para conocer o saber qué tanto ya traes, qué tanto pudiéramos a lo mejor trabajar más, qué tanto nos tendríamos que enfocar menos en otra cosa y más en otra, para que entonces tu trabajo pueda empezar a cobrar vida, a cobrar forma, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta aquí? Tienen que redactar. Ya lo de sus cuadros, el triangulito, el otro, de qué, cómo, cuándo y dónde, eso úsenlo para basarse en el desarrollo de su redacción. Todo lo demás ya saldrá poco a poco. ¿Sí entendemos eso? Profe, me faltan referencias, me falta un poquito de información. Utiliza esta información también que te di. Puede valer mucho la pena y te puede servir también de mucho para que no solamente busques en función a lo que a veces pues, nos conviene, ¿no? Acuérdate, vete a herramientas, cualquier idioma, cualquier fecha, todos los resultados, preferencias, y aquí es en donde en configuración de búsqueda, pues le puedes dar todos los elementos para que te salga mucho más precisa esa información que tú estás buscando, ¿ok? Ahora, ya sea en tu cuaderno, en Trello, para las personas que ya lo saben utilizar, quizás les pueda resultar más fácil, o bien en Google Calendar, pero sí también necesito evidencia de que tú ya puedes empezar a programar en función a las fechas de corto, mediano y largo plazo, de cuánto tiempo dispones y cómo lo vas a utilizar para el desarrollo de tus objetivos. ¿Se acuerdan en primero cuando les dejé una lectura, me parece que de Comte o de Francis Crick, no me acuerdo, y que decían, ay, profe, es que era mucho. Ah, profe, es que eran 40 hojas y tenemos otras materias, igual nos estaban presionando con lecturas. Y les decía yo, si nosotros nos organizáramos e hiciéramos cuentas muy sencillas, ejemplo, me dejan el lunes leer para el jueves un libro, bueno, un fragmento del libro, una lectura de 40 páginas. Uno de los problemas más comunes que nosotros cometemos es quererlas leer a las 8, 9, 10, 11, 12 de la noche del día miércoles. Y después de esa lectura hacer un trabajo, un resumen que al final de cuentas puede que no tenga ni pies ni cabeza o que ponga un pretexto muy efectivo para entregarlo mal. En el mejor de los casos, alguien quiso leer. El otro, a las 11, 12, no, bueno, ya 12 es jueves, ¿no? A las 11 o 10 de la noche del miércoles, lo que quieren hacer es buscar en Google el resumen, la lectura de ese libro, copiarlo, pegarlo, hacer una portada y subirlo a su carpeta. O, en su defecto, llegar con eso a la entrega ahí en el salón. Otros, que son un poquito más avispados, lo que hacían era copiarlo, lo transcribían, le ponían ahí cosas suyas, le quitaban, le ponían, lo medio enmascaraban y decían, listo, ya está el trabajo. Y lo que nadie se atrevía a hacer era dividir estas hojas de acuerdo al número que tengo. Me la dejaron el lunes, tengo martes y tengo miércoles. Tengo 3 días. Si yo divido 40 entre 3, tengo que leer en promedio 14 páginas en esos 3 días.
14 páginas que, por ejemplo, si salía a las 2 y llegaba a la casa a las 4, pero me entretenía o me hacía ahí hábil con otras cosas, y entonces decía, bueno, si yo divido 14 páginas entre 120 minutos, o sea, poco más de 2 horas, me tocaría leer más o menos una página por cada 2 minutos aproximadamente, y me sobra tiempo. Incluso lo puedo reducir. Si son 14 páginas y divido 14 entre 60, tengo poco más de 0.23 fracciones de ese minuto para leer. Y entonces sí, puedo entonces ya establecer una relación de tiempo en función a un orden, no a que si me gusta leer, que si no soy bueno para leer, que si no soy bueno para redactar. Les decía del Trello también porque si tú vas a trabajar en equipo, quiero que me presentes un trabajo por cada uno de tus miembros del equipo. O sea, un trabajo en donde estén, no sé, Liz y Yesenia, de Yarek y, no sé, ejemplo, Marta, ¿no? Pero también necesito que, si eso es su caso, se dividan las actividades y me demuestren quién va a hacer qué. ¿Por qué? Porque a veces es, ¿qué onda? Tú haces esto, yo hago los objetivos y tú la justificación. Ay, no, ¿cómo crees? Da mucha hueva. Tú haces la justificación y la problematización y yo me chuto los objetivos general, específico, a corto, mediano, largo plazo y lo de la, que nos está pidiendo de como la agenda. Ah, órale, va. Y un día antes u horas antes, ¿qué onda? Ya acabaste, sí, mándamelo. Lo mandan, lo acomodan, lo pegan y ni siquiera lo leyeron. O sea, sí saben de su parte, porque obviamente cuento o contaría con que la redactaron, la construyeron efectivamente, pero también es cierto, y lo otro, entonces sí necesito que se comprometan y sobre todo que sean honestos en cuanto a su manejo de los tiempos, ¿vale? Si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, yo saben que estoy aquí para apoyarles, pero tampoco se estresen, no necesito que hagan algo fuera de lo común, solamente necesito que me avisen de que va, ¿de acuerdo? Se cortó el video, veo aquí, no se preocupen, el día de hoy lo subo y no habrá mayor problema. Ahí estoy, ¿listo? Entonces, no se preocupen, solo ocúpense, no quiero nada formal, solo quiero ver, saber y reconocer qué tan dominada traes ya